la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por fin, todo al descubierto. Primera parte. Historia de las apariciones. Capítulo 1. El Nicam Mopowa. Toda la historia del misterio del manto de la Virgen de Guadalupe y las increíbles cosas que la ciencia ha encontrado al examinarlo comienza en el año 1531, en México. El relato más antiguo de lo que sucedió se lo debemos a un indio contemporáneo de aquella fecha llamado Antonio Valeriano. Él escribió un pequeño relato llamado el Nicam Mopowa. Lo escribió en la lengua nahuatl, que era la lengua propia que hablaban en ese momento los que vivían allí en México. ¿Qué significa Nicam Mopowa? Pues precisamente es como comienza el relato. Son unas palabras en nahuatl que significan: aquí se ordena, se cuenta cómo se apareció hace poco milagrosamente la Virgen María aquí en nuestra tierra. El Nicam Mopowa se escribió unos 15 años más o menos después de los acontecimientos reales, pues se sabe que se escribió entre 1545 o 1550, es decir, 14 o 19 años después del año en el que sucedió lo que vamos a narrar a continuación. Antonio Valeriano hizo una labor totalmente periodística, porque pudo entrevistar a todos los testigos presenciales, porque había ocurrido hace poco, y fue anotando con detalle todas las circunstancias y particularidades de lo que había pasado. Vamos por lo tanto a contar, según el Nicam Mopowa, la crónica de lo que sucedió en México en el año 1531. Capítulo 2. Personajes históricos a tener en cuenta. Antes de contar lo sucedido, conviene que conozcamos algunos de los personajes históricos más importantes de esta historia. Cuando Europa descubrió América en el año 1492, muy pronto muchos misioneros fueron a evangelizar a las personas de América, a enseñarles quién era Jesús. En México llegaron en 1524 un grupo de franciscanos que empezaron a hablarle a la gente sobre la fe cristiana y tuvieron bastante éxito, pues muchas personas aceptaron a Jesús en su vida. Tanto que 4 años después, en 1528, llegó a México el primer obispo de México, un fraile franciscano, Fray Juan de Zumárraga, español, que llegó ya con la edad de 60 años más o menos. Este hombre era muy bueno, evangelizaba todo lo que podía y además empezó a defender a los indígenas de ciertos atropellos y abusos que algunos grupos de españoles hacían sobre ellos. De hecho, sabemos un dato que es tremendo. En el año 1529, tan solo un año después de llegar a México, estuvo andando 400 kilómetros a pie para poder llevar una carta en mano a un barco que partía para España. Esa carta iba dirigida al rey de España para pedirle que destituyera a algunos de los gobernantes españoles porque habían abusado, habían hecho algunas cosas que no estaban bien contra algunos indígenas. O sea, era un hombre bueno que realmente velaba y se preocupaba por todos esos indígenas que estaba conociendo. No sabemos si porque ya era de edad avanzada o por los muchos problemas a los que tuvo que enfrentarse cuando llegó a México. El caso es que, sea como sea, no aprendió la lengua nahuatl, que era la propia que hablaban en ese momento los indígenas. Y por lo tanto tenía siempre un traductor que cuando hablaba con algún indígena le servía de intérprete para poder entender lo que le estaban diciendo. De Juan Diego, el indio al que se le apareció la Virgen María, tenemos muy pocos datos. Parece ser que nació en torno al año 1474 y en el año 1525, un año después de que llegaran los franciscanos, libremente, voluntariamente, abrazó la fe cristiana, se entusiasmó con el mensaje de Cristo, se bautizó, también se bautizó su mujer y un tío suyo, y iba con mucho gusto a escuchar las catequesis, le encantaba, aunque para ello tenía que andar varios kilómetros desde el sitio donde vivía hasta la ciudad de Tlatilolco, que es donde estaban propiamente los catequistas y los sacerdotes franciscanos. Era un hombre que pertenecía a las clases más bajas de la sociedad, era un campesino pobre y muy humilde. En el año 1529 murió su mujer y se quedó viviendo junto a su tío Juan Bernardino. Es importante que nos detengamos en el tipo de vestido que usaba Juan Diego. Lo que nos narra el Nicam Mopowa coincide perfectamente con todas las investigaciones históricas que se han hecho sobre cómo vestían los indios en aquella época, sobre todo los de condición baja, humilde y pobres, como era el caso de Juan Diego. Tenían un vestido que era el llamado ayate o tilma.
¿Cómo era ese ayate? Esta prenda era como una especie de manta o capa que los indios se echaban encima, atándosela con un nudo sobre los hombros. No sabemos si Juan Diego aparte llevaba algún tipo de camisa o pantalón largo, porque es un hecho histórico que la moda de vestir europea se impuso con mucha rapidez entre los indígenas. Lo que sí es bastante probable es que iría descalzo. La imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en cuanto a vestimenta, es muy parecida a la imagen de un ayate, de una tilma y por lo tanto de cómo iría vestido Juan Diego. Capítulo 3. Historia de las apariciones de la Virgen. Sábado 9 de diciembre del año 1531. Juan Diego se dirige temprano a la ciudad de Tlatelolco para escuchar las catequesis de los padres franciscanos. Salía de madrugada porque le quedaba bastante lejos de donde él vivía, eran kilómetros andando a pie. Y cuando se estaba acercando pasó por un cerro, un monte pequeño llamado Tepeyac. Cuando iba bordeándolo, empezó a escuchar de la cima del monte que venían unos cantos preciosos de pájaros. Una melodía preciosa, como nunca había escuchado, tanto que se sorprendió. Se detuvo y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué cosa tan bonita estoy escuchando? De repente los cantos cesaron y oyó una voz de mujer que le llamaba, Juanito, Juan Dieguito. Asombrado y sin dejarse vencer por ningún tipo de miedo, subió hacia la cima del Tepeyac para ver quién era la que le estaba llamando, esa mujer que le llamaba con tanta confianza y con tanto cariño. Y cuando llegó a la cima se encontró algo extraordinario. Había una señora de pie que le estaba diciendo que se acercara. Y cuando estuvo a su lado, Juan Diego se dio cuenta que la señora tenía un aspecto sobrehumano. Era hermosa. El vestido que llevaba era radiante como el sol. Las piedras que estaban alrededor de la mujer, debido al resplandor tan intenso que despedía la mismísima señora, parecían piedras preciosas. La tierra donde tenía puestos los pies relumbraba como el arcoíris. Todas las hierbecillas de la zona parecían de esmeralda y hasta las ramas de espinas que había allí brillaban como el oro. Esta señora le preguntó a Juan Diego, ¿a dónde vas? Y él le dijo pues que iba a Tlatelolco a escuchar las cosas religiosas, las cosas de los sacerdotes, las cosas de la fe. Y entonces esta señora le dijo que era la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, y que le quería dar un encargo, que tenía que ir al obispo a comunicarle que ella se le había aparecido y que mandaba construir allí en el Tepeyac un templo para honrar a Dios. Un templo donde ella iba a acoger y a dar consuelo a todas las personas que tuvieran alguna necesidad, que podrían acudir allí con confianza, porque la Virgen iba a mostrar y dar todo su amor, compasión, auxilio y defensa a todos aquellos que la aman, que la invocan, que confían en ella, prometiendo escuchar sus lamentos, remediar todas sus miserias, penas y dolores. Juan Diego prometió a la Virgen que iba a cumplir su encargo, se dirigió rápidamente a Tlatelolco con mucha alegría, llegó a casa del obispo, pidió verlo. El personal de servicio al principio no se fiaban de él, era un pobre campesino, ¿qué es lo que quiere esta persona? ¿Por qué quiere ver al obispo? ¿Qué necesita? Y después de un rato que sí, que no, finalmente le dejaron entrar. Juan Diego contó todo al obispo y el obispo no le creyó. No sabía este hombre por qué me está contando esta historia, qué dice que ha visto a la Virgen, no le creyó, no le hizo caso. Entonces se lo quitó un poco de en medio, le dice, bueno, ya volverá otro día y te escucharé con más paciencia. Con mucho cariño, con mucho respeto, pero una manera de decirle, mira, no te creo, otro día nos vemos, otro día seguramente no nos vamos a ver. Juan Diego era muy sencillo, pero no era tonto. Se dio cuenta de que el obispo no le había creído, de que no le había hecho caso. Volvió ese mismo día al Tepeyac, volvió a la cima y allí volvió a ver a la Virgen. Y Juan Diego se lo dijo claramente, señora, ¿para qué me ha enviado a mí? No me han hecho caso. Yo no soy nadie, yo soy un pobrecillo, soy un ser muy, muy pequeño. ¿Por qué no envía a otra persona más lista, más inteligente, más sabia que yo, que le hagan caso? A mí no me van a hacer caso. Y la Virgen le dijo, tengo a muchas personas que podría enviar, más sabias que tú, pero es de todo punto necesario que seas tú el que vaya a cumplir esta misión. Así que mañana vas a volver a presencia del obispo y le vas a repetir la petición de que hay que construir un templo aquí en el Tepeyac. Juan Diego le prometió a la Virgen que así lo iba a hacer y confió en ella. Domingo 10 de diciembre del año 1531.
Juan Diego va temprano a Tlatelolco para asistir a la Santa Misa el domingo y después se presenta otra vez en casa del obispo. El personal de servicio, cuando vuelve a verlo, no quieren dejarle pasar, lo tienen un rato esperando. Juan Diego insiste, espera. Finalmente le llega al obispo la noticia de que otra vez está ese indio allí que quiere verlo. El obispo accede y Juan Diego le cuenta toda la aparición, todo lo que la Virgen le ha dicho, la petición de construir un templo allí en el Tepeyac. El obispo le escucha, le hace algunas preguntas, ve que Juan Diego tiene un relato ordenado, lo cual le sorprende, un indio tan pobre, tan sencillo, que se explique tan bien y que dé tantos detalles a las preguntas del obispo de cómo es esa señora, cómo va vestida, cómo está. Pero no le cree. De hecho, le dice, mira, dile a esa señora que haga un milagro, que dé un signo para que realmente yo crea que es la Virgen María y que hay que acceder a la petición de construir un templo. Juan Diego le pregunta ¿qué signo? Y el obispo no le quiere dar el signo. Bueno, tú pídele un signo, no te voy a decir cuál. Juan Diego decide irse otra vez al Tepeyac a decirle a la señora, el obispo pide un signo. Y el obispo, cuando ve que Juan Diego sale de la casa, manda a algunos de sus colaboradores seguirlo y mirar a dónde va y con quién habla. Y entonces unas personas le seguían, Juan Diego no lo sabía, a distancia, pero iban bastante cerca para controlar sus movimientos. Bueno, pues mirad lo que ocurrió. Cuando llegaron al cerro del Tepeyac, le perdieron de vista. No saben cómo, porque eran gente especializada, conocían el terreno, conocían aquella zona. Lo perdieron de vista. Ellos pensaron que Juan Diego se había ocultado de una manera que ellos ni sabían. Después de buscarlo un rato, volvieron enfadados a casa del obispo y dijeron que este hombre era un embustero, que si volvía por allí no lo recibieran. ¿Qué había pasado? Juan Diego no sabía nada. Él había ido al cerro y simplemente había subido para encontrarse otra vez con la Virgen. De hecho, allí estaba la Virgen. Juan Diego le dijo, el obispo pide un signo. Y la Virgen le dijo, vuelve mañana que te voy a dar ese signo para que el obispo sepa que realmente me estoy apareciendo aquí. Juan Diego volvió muy contento a su casa, pero cuando llegó se encontró la sorpresa de que su tío Juan Bernardino estaba gravemente enfermo, lo cual preocupó muchísimo a Juan Diego. Lunes 11 de diciembre de 1531. La Virgen le había pedido a Juan Diego que volviera ese día para darle el signo milagroso y que lo llevara al obispo, pero Juan Diego ni se acordó, porque su tío Juan Bernardino estaba enfermo, como hemos dicho. Se tiró todo el día buscando a un médico, buscando a alguien que le ayudara, pero la enfermedad parecía cosa muy grave, tanto que Juan Bernardino al final del día le dijo, por favor, manda a traer mañana a un sacerdote que quiero recibir los últimos sacramentos, porque todo hacía pensar que Juan Bernardino se iba a morir. Así que el lunes 11 de diciembre Juan Diego se lo tiró entero, ocupado de su tío, prometiéndole que al día siguiente iría a Tlatelolco a buscar a un sacerdote. Y así llegamos al último día de esta historia, martes 12 de diciembre del año 1531. Juan Diego va temprano a Tlatelolco a buscar a un sacerdote para su tío, y cuando llega a la altura del cerro del Tepeyac se acuerda. Yo había quedado en venir a ver a la Virgen ayer lunes para que me diera el signo para el obispo y no he venido. O sea, era un hombre muy sencillo, fijaos que se acordó de ese momento, dijo que no he venido. Entonces le dio miedo ir por el cerro del Tepeyac por si se encontraba con la Virgen y le pedía explicaciones. Así que en su simpleza decidió rodear el cerro. Pero la Virgen se le presentó justo allí donde él estaba rodeando el cerro, no en la cima. Y cuando Juan Diego la vio, muy inocente, muy sencillo, ay señora, le explicó lo ocurrido. Perdóname, ten paciencia conmigo, mi tío está muy enfermo, voy a por un sacerdote para que le ayude. Cuando termine todo esto, vengo y voy a cumplir tu encargo. Y la Virgen le dijo con mucha paz y tranquilidad que no se preocupara. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estate seguro que ya sanó. Y Juan Diego se creyó totalmente lo que la Virgen le dijo. Así que se le quitó toda la preocupación por su tío y estuvo ya atento a lo que la Virgen le iba a mandar. Ella le pidió que subiera a la cima del cerro del Tepeyac, donde se le había aparecido la primera vez, que allí iba a encontrar unas flores. Le pidió que las cortara y se las trajera a su presencia. Juan Diego subió a la cumbre del Tepeyac
y se quedó admirado cuando vio que, a pesar de que era invierno, diciembre, una época en la que allí no florecía nada, había un montón, muchísimas rosas de Castilla todavía cubiertas como con una fina capa de rocío, frescas, hermosas, preciosas. Las cortó y se las echó en su ayate, que le sirvió un poco como medio de transporte de las flores. Fue a donde estaba la Virgen, se la enseñó, la Virgen tomó la rosa entre sus manos, luego la volvió a depositar en el ayate de Juan Diego y le dijo que solo delante del obispo desplegara su ayate, su manta, y descubriera lo que llevaba. Así que Juan Diego se dirigió nuevamente a casa del obispo, llevaba el ayate con la rosa así bien cogido para que no se viera lo que llevaba. Cuando llegó, lógicamente, el personal de servicio no quería ni en broma dejarle pasar, y más después de que hubieran escuchado cómo le habían dicho a aquellos que siguieron a Juan Diego y lo perdieron de vista en el Tepeyac, que este hombre era un embaucador, un mentiroso. Pero Juan Diego, con mucha paciencia, allí estaba, con su ayate bien cogido, esperando, insistiendo. Hay un momento en que el personal de servicio del obispo se dio cuenta que Juan Diego llevaba algo ahí metido, y hasta tuvieron miedo. ¿Qué lleva ahí? De hecho, se acercaron. ¿Qué es lo que esconde? Juan Diego se dio cuenta de que algo tenía que mostrar, porque si no, seguramente con violencia le iban a arrebatar el ayate y por lo tanto lo que llevaba dentro. Así que le mostró un poquito. Y vieron rosa, lo cual extrañó muchísimo al personal de servicio del obispo. ¿Qué esa rosa, esas flores? Por 3 veces intentaron como cogerlas, quitárselas. Juan Diego se resistía. Pero es que contaron después que cuando iban a cogerlas, les parecía que ya no estaban, sino que estaban como bordadas en el ayate. Una cosa rarísima que no se explicaban qué estaba pasando. Veían rosas reales, pero después estaban como bordadas en el manto cuando querían cogerlas. Bueno, todo esto llegó al obispo, le explicaron, está aquí este indio, tiene algo en el manto, parece que son unas flores, pero ¿están? ¿No están? El obispo entendió que lo mismo tenía algo que ver con el signo que él mismo había pedido, así que dijo a Juan Diego que pasara. El obispo no estaba solo, estaba con otras personas. Y Juan Diego, delante de todos, pero principalmente delante del obispo, como lo había pedido la Virgen, contó la historia de la aparición, contó lo que la Virgen le había dicho sobre las flores, y entonces desplegó el ayate y todas las rosas cayeron, lo cual fue una sorpresa tremenda para los presentes. Esas rosas tan frescas con un perfume hermoso. ¿De dónde habían salido? Pero lo más sorprendente no fueron las rosas, sino que inmediatamente sobre el ayate de Juan Diego se formó de manera instantánea una imagen como pintada de la Santísima Virgen María. El obispo, todos los presentes, la vieron aparecer así de golpe. Bueno, fue tan impactante para ellos, un momento sobrenatural tan fuerte, que el obispo, con lágrimas, pidió perdón por no haber hecho caso a Juan Diego, no haberle creído. Le quitaron el ayate, el obispo llevó esa imagen de la Virgen que había aparecido sobre esa tela a su capilla, y por supuesto Juan Diego se quedó ese día allí, en la casa del obispo, contando todo con detalle. Durmió allí. Al día siguiente, 13 de diciembre, el obispo le pidió que le enseñara el lugar donde se había aparecido la Virgen. Fueron bastantes personas. Juan Diego le llevó hasta la cima del Tepeyac, le mostró el lugar. Después pidió permiso para volver a su casa, a ver a su tío Juan Bernardino. El obispo le dijo que sí, que podía irse. Algunas personas le acompañaron y cuando llegaron a casa, sorpresa, Juan Bernardino estaba sano, como había dicho la Virgen. Pero había algo más. Juan Bernardino contó que justo en el momento en el que Juan Diego tenía ese encuentro con la Virgen el día anterior, a él también se le había aparecido la Virgen, para devolverle la salud y para decirle que era Nuestra Señora de Guadalupe. Le pidió que contara todo esto al obispo. Por lo tanto, tanto Juan Diego como Juan Bernardino fueron a casa del obispo, contaron todos estos detalles, se quedaron allí varios días y poco tiempo después, antes de terminar el año, ya se construyó una pequeña capilla, muy pequeña, muy básica, muy humilde, allí en el Tepeyac, y se llevó el ayate de Juan Diego con la imagen que había aparecido de la Virgen, para que la gente pudiera ver ese asombroso milagro que había sucedido. El traslado del ayate hasta el Tepeyac fue muy solemne, y durante ese momento un indio, de manera accidental, fue herido por una flecha. Estaba muy mal, se colocó el cuerpo de ese indio a los pies del ayate y el indio sanó. Se considera que es el primer milagro por intercesión de la Virgen de Guadalupe ocurrido justo en ese mismo momento. Desde entonces,
el ayate de Juan Diego se quedó allí, en esa pequeña capillita básica, para que la gente pudiera venerarlo. Juan Bernardino murió en el año 1544. Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga murieron en el año 1548. Y esa pequeña capillita poco a poco fue ampliándose, se construyó con materiales más sólidos y a lo largo de los siglos ha ido creciendo hasta que se ha convertido en la actual Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que cualquier persona que vaya a México puede visitar. Allí, en el altar, se encuentra una imagen de la Virgen, pero esa imagen, ¿qué es? Es el ayate de Juan Diego. O sea, esa imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, no es un cuadro, no es un lienzo, es el ayate de Juan Diego, y esa imagen de la Virgen que se ve en él es la que apareció milagrosamente cuando Juan Diego desplegó su ayate en presencia del obispo y otras personas que estaban allí presentes. Actualmente está protegido por unos cristales de alta seguridad y cualquier persona que va a la Basílica de México, de Guadalupe, puede verlo y observarlo. Es el mismo ayate que Juan Diego desplegó ante el obispo. Segunda parte. Los asombrosos misterios de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Capítulo 1. La imagen milagrosa de la Virgen ante la ciencia. Todas las personas que entran en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México están deseosas de ver el famoso ayate de Juan Diego, esa tela donde milagrosamente quedó impresa la imagen de la Virgen cuando el indio Juan Diego la desplegó ante el obispo. El ayate es como una capa grande, mide 1,95 metros de largo y 1,05 metros de ancho. La figura de la Virgen mide 1,43 metros. Está de pie, vestida con una túnica rosa y un manto azul. Tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado y en su rostro hay paz, serenidad y bondad. Las manos están juntas en actitud de rezar. Tiene una pequeña cinta que es signo de estar embarazada. A sus pies hay una media luna y un ángel que sostiene todo este conjunto. No hay ninguna duda de que el ayate que actualmente está en la Basílica de Guadalupe, México, es el mismo que en el año 1531, a finales de año, el obispo Fray Juan de Zumárraga puso en esa pequeña capilla construida de una manera muy elemental en el cerro del Tepeyac, según hemos visto en la primera parte de este documental. ¿Por qué no hay duda? Porque tenemos muchísimos documentos históricos. O sea, una cantidad tremenda de documentos históricos desde ese año hasta hoy que hablan de cómo ininterrumpidamente, siempre, a pesar de las ampliaciones que se ha hecho de esa capillita que se ha convertido en una gran basílica, siempre ha permanecido la misma tela con la misma imagen, siempre ahí. Esto ningún historiador lo niega. Ni siquiera las personas que sean ateas, que no crean. Porque es un hecho histórico. Desde el año 1531, finales, esa tela con esa imagen de la Virgen está allí, hasta nuestros días. Ahora, lo que muchos ateos o personas agnósticas sí han puesto en duda es el relato de por qué esa imagen está ahí. ¿Cómo que se apareció la Virgen de forma milagrosa de pronto? Quedó impresa su imagen así, a modo de fotografía, en una tela. ¿Cómo va a ser eso posible? Incluso muchos creyentes también han dudado de esta historia. No nos parece algo verídico, real. Hay quien piensa, seguramente esto fue un pintor, alguien con destreza, mandado por el obispo, que pintó esa imagen, que es bonita. Después contaron toda esa historia, mirad lo que ha sucedido. Le darían algún tipo de favor a este Juan Diego, pues para que también colaborara en toda esta mentira. Y así, de forma piadosa, hicieron creer a las personas que la Virgen estaba con ellos y consiguieron que el pueblo pues creyera más en Dios y se pasara a la fe cristiana. Y esta idea está en la mente de muchas personas. Todo esto al final ha sido un engaño, seguramente no con maldad, seguramente ese obispo buscaba un bien, porque para él era bueno, pero con un engaño, que es una pintura. Claro, durante siglos no ha habido manera de poder saber si eso era cierto o no. Pero a comienzos del siglo XX, la ciencia empezó a avanzar muchísimo en todas las ramas del saber. Y por lo tanto era inevitable que tarde o temprano el ayate, esa imagen de la Virgen de Guadalupe, se enfrentara a la ciencia. Para los investigadores científicos, estudiar el ayate era un sueño. O sea, una tela en la que supuestamente ha quedado impresa de manera milagrosa la imagen de la Virgen.
queremos estudiarlo. Pidieron permiso a la iglesia. La iglesia lo concedió, por supuesto, dado que era una imagen sagrada, especialmente para el pueblo de México, con todo el cuidado, cariño y respeto que había que tener hacia esa tela. Y los científicos, por lo tanto, pudieron trabajar directamente sobre el supuesto ayate de Juan Diego. Se buscaba responder 3 preguntas. Primero, ¿realmente esa tela es un ayate del siglo XVI? Segundo, ¿esa imagen que se ve de la Virgen qué es? ¿Una pintura o qué es? Tercero, ¿cómo se hizo esa imagen? Lo que los científicos descubrieron sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, creo que nadie se lo esperaba. Ni ellos, ni siquiera los creyentes. Porque es absolutamente increíble lo que pudieron descubrir. Capítulo 2. La conservación inexplicable del ayate. Gracias a los estudios históricos, sabemos que efectivamente en el siglo XVI, en México, los indios de condición más humilde, más sencilla, más pobre, vestían con el ayate. Estos ayates, estas mantas, se confeccionaban con hilo de maguey. El maguey es una planta típica de México. Hay muchas variedades, más de 100. Por lo que se sabe, se machacaban las partes carnosas del maguey usando palos, las servían y después les extraían los hilos blanquecinos que al torcerlos se volvían tejidos ásperos, duros y resistentes. Estos ayates, fabricados así, como estaban hechos de fibra vegetal, tenían una duración en circunstancias normales, con un tratamiento adecuado, más o menos de unos 20 años. Al cabo de ese tiempo se descomponían, se podrían y era necesario fabricar otro nuevo. El supuesto ayate que está en la Basílica de la Virgen de Guadalupe fue sometido a un estudio para saber exactamente de qué material estaba hecho. Los resultados no arrojaron ningún tipo de duda. Efectivamente, era un ayate hecho con hilo de maguey, tal y como se confeccionaban esas prendas en el siglo XVI según los datos históricos que tenemos. Incluso hasta pudo saberse el tipo exacto de maguey que se había usado para confeccionarlo. Estaba tejido a mano y era de lo más sencillo y rudimentario. Para nada era un ayate así especialmente valioso o de una persona rica. Todas estas investigaciones confirmaron lo que desde siempre se venía diciendo. Aquel trozo de tela era un ayate del siglo XVI, porque desde el siglo XVI hay constancia de que está allí, en el templo de la Virgen de Guadalupe, hecho y confeccionado con los materiales y el estilo que entonces se usaba. Y aquí empezó la primera sorpresa. Vamos a ver, si esta tela es un ayate del siglo XVI, hecho con un material que a los 20 años se pudre, no aguanta más de 20 años, ¿se puede saber cómo es posible que esta tela tenga prácticamente 450 años y no esté podrida? ¿Esto cómo es posible? Es más, actualmente ya son 500 años, 5 siglos, que esta prenda se conserva sin presentar ningún signo de deterioro. ¿Cómo es posible? Porque está hecha de un material que no tiene más remedio de pudrirse y descomponerse a los 20 años de ser confeccionado. Esto fue tan llamativo que algunos científicos quisieron hacer una prueba. Confeccionaron varias prendas de tela con hilo de maguey, el mismo del que está hecho el ayate de Juan Diego, usando las mismas técnicas que conocemos que se usaban en el siglo XVI, para ver exactamente cuánto duraban. Las pruebas fueron concluyentes. Ningún trozo de tela confeccionado de esa manera, con el mismo material tipo de maguey que está hecho el ayate de Guadalupe, duró más de 20 años. Porque no es posible. Está hecho de fibra vegetal y de una manera que se descompone a los 20 años. ¿Cómo entonces el ayate de Juan Diego duraba tanto tiempo sin ningún tipo de descomposición? Pero la sorpresa fue mayor cuando se investigó las condiciones en las que ese ayate había estado expuesto a la gente. Ahora está con un cristal de seguridad y por lo tanto bastante resguarecido de elementos que podrían dañarlo. Pero sabemos con certeza histórica que durante 116 años, más de un siglo, el ayate estuvo sin ningún tipo de protección. Estaba en la capilla que se construyó allí en el Cerro del Tepeyac al alcance de cualquier persona. Es más, sabemos que continuamente en esa capilla ardían velas
pero a toda hora, que los fieles traían pues para mostrar su amor a Dios y a la Virgen María. Pensad lo que eso supone en un espacio cerrado para una tela. Humo, vapores, hidrocarburos destructivos. No solo eso, los fieles, según sabemos y nos consta históricamente, solían tocar, manosear el ayate, besarlo. Imaginad cuántas manos, cuántos labios han tocado, besado durante más de 100 años ese ayate, con todo lo que supone para una tela, para una imagen, de desgaste el verse sometido a un continuo manoseo, besuqueo. No solo eso, en el siglo XVI, el Tepeyac estaba rodeado de lagos, lagunas, de agua muy salitrosa. Eso formaba un ambiente tan húmedo, tan salitroso, que hasta los indios decían que eso se comía las piedras y hasta los metales. Además, a orillas de estas zonas pantanosas se acumulaban multitud de nubes de insectos, microorganismos, algo totalmente desaconsejable para la conservación de una tela. Los expertos en restauración, en arte, saben muy bien lo importante que es para conservar una obra de arte que esté protegida de todo agente exterior dañino que pueda dañarla a lo más mínimo. ¿Cuántas medidas de protección hay en los museos actualmente? Control de temperatura, de humedad, de formación de microorganismos, de iluminaciones intensas. Y aún así, muchos cuadros de vez en cuando tienen que ser retocados, restaurados, porque aunque el ojo humano no lo vea, el desgaste del tiempo va quebrando, agrietando esas obras de arte. Pues bien, el ayate de Juan Diego, una pobre tela humilde, fabricada con un material que se descompone a los 20 años, estuvo sometida durante 116 años al humo de velas, un ambiente cerrado, manoseo, besos, un ambiente salitroso, húmedo, insectos, microorganismos, lo peor para una obra de arte, para una tela, y aún así la tela está perfecta. Fue examinada y esto es que es asombroso, pero es cierto, no tiene ninguna señal de deterioro, ninguna. Está perfecta, como si se acabara de tejer. Eso dijeron los expertos en fibra textil que la examinaron. Está perfecta. Parece que la tejieron ayer. De hecho, uno de ellos llegó a decir que parece que la tela era refractaria al polvo, a la humedad, a los insectos, a los microorganismos, es decir, como que los repelía. Hoy tenemos telas que se han fabricado que repelen el agua. Cuando cae agua sobre ellas, lo repelen. Bueno, pues los expertos llegaron a decir que el ayate de Juan Diego repele cualquier cosa que pretenda dañarlo. De hecho, tenemos una anécdota histórica increíble a este respecto. En el año 1791 se estaba limpiando con ácido nítrico el marco de plata que en ese momento protegía la imagen. Hubo un accidente y cayó un poco de ácido sobre el ayate, en concreto en una esquina. El ácido nítrico debería haber hecho un agujero en la tela. Pues bien, ante el asombro de las personas que lo vieron y de las que lo han examinado hoy día, no solamente no hizo ningún agujero, sino que simplemente causó unas ligeras manchas amarillas que, por cierto, inexplicablemente están desapareciendo, aunque todavía pueden verse, reafirmando la idea de los que pudieron estudiar el ayate de que esta tela parece repeler aquellas cosas que pretenden dañarla. En definitiva, mientras los cuadros de los grandes artistas como Velázquez, Goya, Picasso y tantos otros necesitan continuas medidas de seguridad para mantenerse lo mejor posible y aún así no siempre lo consiguen y de vez en cuando hay que darle una pequeña restauración, el pobre ayate de Juan Diego, que lleva 500 años en el Tepeyac, a pesar de estar hecho con una materia que no dura más de 20 años porque se pudre y se descompone, y que ha estado sometido a todo tipo de agentes externos que destrozarían normalmente cualquier imagen o pintura o tela, está perfecto, sin ningún deterioro, en perfectas condiciones, como si hubiera sido tejido ayer. Esto realmente fue el primer misterio que la ciencia descubrió sobre el ayate de Juan Diego. Pero no iba a ser el último, ni siquiera el más sorprendente. Capítulo 3. La inexplicable imagen de la Virgen. En el año 1979, dos científicos norteamericanos, Smith y Callahan, presentaron su informe final sobre las investigaciones que habían podido realizar directamente sobre el ayate de Juan Diego, al que habían aplicado toda una maquinaria de infrarrojos. Esto es importantísimo porque para descubrir cómo se ha hecho una pintura, de qué está hecha, los infrarrojos ayudan muchísimo. Cuando un artista va a pintar un cuadro,
no empieza así directamente a pintar sobre la tela. Primero se echa un preparado, un aparejo sobre esa tela, a fin de que se puedan fijar mejor los pigmentos, los colores, y solo entonces empieza a trabajar. Y no pinta de golpe, sino que va haciendo bocetos, trazos. ¿Va a pintar a una persona? Pues primero pinta el cuerpo, la cabeza, los brazos, va creando las proporciones, va haciendo como trazos para ir creando esa figura que muchas veces tiene después que corregir, porque a lo mejor le ha quedado un brazo más corto que otro, la proporción ha fallado, entonces, pues sobre lo que ha pintado, repinta encima y crea una proporción más exacta, o el gesto de la cara no le ha gustado, bueno, pues empieza a pintar encima y le cambia la expresión. Todo esto, nosotros cuando vemos el resultado final, no vemos los bocetos anteriores, porque están debajo, pero están ahí. La técnica de los infrarrojos aplicada a los cuadros es muy importante porque descubre todo ese mundo de cómo el pintor, el artista, fue ideando su cuadro, los retoques que hizo. De grandes obras muy famosas, al aplicar esta técnica, pues hemos descubierto que a veces la idea del pintor era muy distinta a lo que vemos al final. Ha cambiado posiciones, personajes, muchas cosas. Ha ido mejorando su obra según iba pintando, porque esto es un proceso que duraba días, semanas, meses, porque era laborioso y era algo que se hacía poco a poco. Los infrarrojos también van descubriendo los trazos de los bocetos. Los artistas, los pintores, pues van por aquí, por aquí, por aquí. No pintan de un golpe, ¡plas! Y está la obra hecha. ¿Quién tiene esa habilidad? Con un pincel de hacer ¡plum! Y la obra hecha, como si fuera una impresora que te hace así de un golpe. No. Ellos pintaban poco a poco. Estos infrarrojos nos han ayudado a descubrir muchísimo en la historia del arte, especialmente de la pintura. Y estos científicos que tuvieron el Ayate en sus manos, pudieron trabajar con él, aplicaron todos sus conocimientos especialistas sobre infrarrojos, sobre la imagen del Ayate. Las conclusiones a las que llegaron, que fueron publicadas en el año 1979, son como mínimo increíbles. Llegaron a 3 conclusiones. Vamos a verlas. Primera conclusión: la inexplicable falta de preparado. Como acabamos de explicar, cuando se va a pintar sobre una tela un cuadro, primero se echa un aparejo, un preparado, para que se fijen bien los colores, los pigmentos. Bien, en el Ayate de Juan Diego no hay ningún aparejo, ningún preparado. Esa imagen está ahí colocada sobre la tela. No hay nada para ayudar a fijar la imagen. Esto los infrarrojos no dejan ni lugar a dudas, esto es así. Y esto para estos científicos es algo totalmente sorprendente. Porque nosotros miramos la genialidad de un Velázquez, de un Leonardo da Vinci, de esos grandes pintores que eran capaces de hacer esas obras tan maravillosas. Pero ninguno de ellos pintó sus cuadros sin estar sobre el lienzo, la tela, un aparejo. Ninguno. Porque prácticamente es imposible hacerlo. Y estamos hablando de artistas que pintaban sobre unos lienzos, unas telas bien preparadas para pintar sobre ellas. Aquí nos encontramos con una tela irregular que no está preparada para pintar sobre ella, que no tiene aparejo ninguno, y sin embargo hay una imagen bonita, preciosa, bien hecha, proporcionada de la Virgen María sobre ella. Esto, según estos científicos, no tiene explicación. Ellos en su informe decían: no vemos posible que un artista pueda pintar semejante imagen en una tela irregular, porque la Ayate es una tela irregular, no un lienzo bien preparado, y además sin ningún tipo de preparado previo. Es como si les dice a unos futbolistas que van a jugar la final del Mundial de Fútbol en un campo que no está preparado, que tiene hoyos, bultos, no un campo liso con un césped bien cortado, regado. No, aquello es un patatal que los futbolistas dicen: hombre, si jugamos aquí nos vamos a lesionar a los 5 minutos de empezar el partido. No querrían jugar, ningún profesional querría eso. Bueno, pues el Ayate tiene una imagen muy bonita de la Virgen hecha sobre una tela irregular y sin ningún tipo de preparado ni aparejo. Segunda conclusión: existen añadidos y retoques humanos. Los científicos estadounidenses que aplicaron los infrarrojos a la imagen del Ayate no tienen ninguna duda. En esta imagen hay retoques que se han añadido a la imagen original. Hay cosas que alguien ha añadido a una imagen previa que había sobre el Ayate. En concreto, ¿qué cosas se han añadido? Pues ellos fueron muy claros. Son las siguientes: los rayos que rodean a la Virgen y salen de su cuerpo, las 46 estrellas del manto azul,
los dibujos bordados de flores en la túnica rosa, una crucecita que hay en el cuello de la Virgen, el lazo de la cintura, los armiños de las mangas, la luna que está a sus pies, el ángel que la sostiene y las nubes que lo rodean. Todos estos elementos son añadidos humanos. Los rayos infrarrojos detectaron las trazas y las líneas que sirvieron de guía para hacerlo. Además, se ha demostrado que algunos de ellos, por ejemplo los rayos que salen de la Virgen, están bastante deteriorados, se están cayendo a pedazos y quizá en un futuro desaparezcan. El ángel también está bastante agrietado. ¿Quién pintó estos elementos sobre el ayate de Juan Diego? No lo sabemos, un misterio. Porque desde que el ayate se llevó al cerro del Tepeyac, todas las descripciones que tenemos ya hablan de estos elementos. Así que estos añadidos debieron ser hechos en la capilla del obispo Fray Juan de Zumárraga antes de llevar el ayate a exponerlo a la veneración pública de la gente a finales de diciembre del año 1531. Cuando en el informe de estos científicos se hablaba de esos retoques humanos, mucha gente se frotó las manos, gente incrédula, gente atea, porque dijo, ¡bah! Ya se ha descubierto. ¿Lo veis? Es una pintura, eso lo ha hecho gente. Se está cayendo a pedazos como cualquier pintura, y más con todas las condiciones que hemos hablado antes. Estaba claro que eso era una trampa. Pero claro, es que el informe de los científicos seguía. Porque fijaos lo que dice, que sobre una imagen previa, original llaman ellos, alguien ha añadido pues esos rayos, esas estrellas, ese ángel, esa luna. Pero eso se ha añadido sobre una imagen que ya había en el ayate. La imagen de la Virgen con esa túnica rosa, con el manto azul, con un resplandor que la rodea, y eso a ellos le llaman la imagen original. Y lo que con los infrarrojos descubrieron sobre esa imagen original, preparaos porque es un auténtico misterio. Tercera conclusión. La imagen original es inexplicable. Estas son las conclusiones literales de los científicos que pudieron estudiar la imagen de la Virgen original con los rayos infrarrojos y con toda la tecnología más moderna que pudieron aplicar sobre el ayate de Juan Diego. En la imagen de la Virgen no hay ningún tipo de boceto previo, ni trazo, ni rectificación. Es decir, ya hemos comentado que los artistas siempre van pintando poco a poco, haciendo sus bocetos. El ángel que hay en el ayate de Juan Diego está hecho así, pero la imagen de la Virgen no. Está hecha de una vez. Es como si un artista hubiera cogido un pincel y en vez de empezar a ir así, dibujando, como cualquiera que dibuja una imagen, hubiera hecho ¡clas! Así de un toque y lo hubiera plasmado directamente. Una imagen de 1,43 m, con todo tipo de detalles, una imagen bastante bonita, como ahora veremos, plasmada de un golpe así, sin boceto, sin arreglos, sin una guía para pintarla. Eso es casi imposible. O sea, según estos científicos, nada más que eso ya es un misterio increíble. ¿Quién ha sido capaz, en una tela irregular, sin preparado, como ya hemos dicho, de plasmar de un golpe, como una fotografía, esa imagen? Eso es un misterio en el mundo artístico increíble. No hay ningún pintor del siglo XVI que hubiera podido hacer una cosa así. La imagen está hecha entera, de una sola vez. Pero esperaros, porque hay más. El manto azul que lleva la Virgen por encima, según estos científicos, es tan brillante que parece haber sido pintado hace una semana. Al intentar descubrir qué pigmentos se usaron para lograr ese color, se dieron cuenta de que se trataba de una sustancia totalmente desconocida. Podemos leer textualmente en su informe. El azul del manto aparece como original y de un pigmento azul semitransparente y desconocido. Es inexplicable por tener una cierta densidad y no haberse decolorado. La túnica rosa, otro misterio. También está hecha de un pigmento desconocido, pero sobre todo asombra su extraña luminosidad. En el informe de los dos científicos podemos leer textualmente. El carácter o signo más notable de la túnica de la Virgen es su extraordinaria luminosidad. Refleja en alto grado la radiación visible y, sin embargo, es transparente a los rayos infrarrojos. El sombreado de la túnica rosa forma parte del cuerpo mismo de la pintura, sin que aparezcan trazos o dibujos evidentes. En cuanto al pigmento rosa de la túnica, parece igualmente inexplicable. Que se conserven esos colores con tanta luminosidad y tanto brillo es un hecho inexplicable. Estos científicos dicen expresamente en su informe: la imagen
además de no llevar aparejo alguno, no está cubierta con ningún barniz. Y a pesar de esta ausencia de recubrimiento protector, la túnica y el manto están tan brillantes y coloridos como si acabaran de ser pintados. Sin preparado previo, ni barniz, habiendo estado expuesta al humo de las velas, al ambiente húmedo y salitroso, a los insectos, manos, besos, no hay ni el más mínimo deterioro en ella. En la imagen de la Virgen no hay grietas, no se le está yendo el color, no hay ninguna fisura. Los rayos infrarrojos habrían captado hasta el más mínimo desprendimiento o resquebrajadura de la pintura, por pequeño que fuera. Pues no lo hay. Ni el polvo, ni el humo, ni los demás factores ambientales que hemos explicado antes la han afectado para nada. No la han oscurecido. Todo lo contrario, tiene un brillo y una luminosidad extraordinaria, como si fuera una pintura fresca, recién acabada. Las manos de la Virgen también están hechas de un pigmento desconocido. Y como dicen los científicos, no muestran trazo alguno de dibujo. Las sombras entre los dedos originales son parte integrante del pigmento en el que están pintadas. El sombreado, la coloración, los pigmentos de las manos son directamente inexplicables. El rostro de la Virgen igualmente está hecho a base de pigmentos desconocidos. Además, se aprovechan las imperfecciones del tejido en la zona del rostro, algún fallo que hay en la trama de los hilos, para acentuar sombras y luces, dando la sensación de profundidad. Esta técnica, usarla en una tela tan tosca, tan pobre, de una manera tan perfecta, supone una genialidad de estilo tan increíble que ningún ser humano ha demostrado, ni los grandes artistas ni pintores de la humanidad, poseerla hasta el día de hoy. Los científicos concluyen su informe con estas palabras. La figura original que comprende la túnica rosa, el manto azul, las manos y el rostro es inexplicable. Partiendo del examen llevado a cabo por los citados rayos infrarrojos, no hay manera de explicar ni el tipo de pigmentos cromáticos utilizados, ni la permanencia de la luminosidad y brillantez de los colores tras 4 siglos y medio. Más aún, si se tiene en cuenta el hecho de que no hay trazos ni preparación subyacentes, ni barniz aplicado sobre la pintura y que la trama misma de la tela es aprovechada para dar profundidad al retrato, no hay explicación posible de la imagen ante los procedimientos de la fotografía infrarroja. Muy de notar es que después de más de 450 años, no existe decoloración ni agrietamiento de la figura original en ninguna parte del ayate de Maguey, que, por carecer de empaste, debería haberse deteriorado hace ya cientos de años. Este estudio vino a corroborar uno que se había realizado en el año 1936, cuando al Premio Nobel de Química, Richard Kuhn, le hicieron llegar 2 fibrillas del ayate de Juan Diego, que además procedían expresamente de las partes de la imagen de la Virgen. Le preguntaron que determinara con exactitud los componentes químicos que habían sido usados para esa pintura. El Premio Nobel, tras horas de investigación, dio la siguiente y desconcertante conclusión. En las 2 fibras no existen colorantes vegetales, ni colorantes animales, ni colorantes minerales. Es decir, no había restos de pintura conocida, sustancias desconocidas por completo. Los rayos infrarrojos que aplicaron los científicos norteamericanos no hicieron más que corroborar lo que este químico ya había averiguado, que la imagen no está hecha con una sustancia que conozcamos, no es pintura. En el año 2001 se hizo un nuevo y sorprendente descubrimiento. La imagen cambia ligeramente de color según el ángulo de visión. Esta técnica, que se llama iridiscencia, no se puede reproducir con manos humanas. La imagen, por otra parte, tiene una anatomía perfecta, con unas proporciones ideales, sobre todo la zona del rostro, que tiene una belleza y un colorido tan asombroso que pronto se convirtió en el centro de atención de otros científicos. Y precisamente en el rostro de la Virgen se iban a encontrar algunos de los mayores misterios de la imagen. Preparaos a lo que la ciencia ha encontrado en el rostro de la imagen de la Virgen. Tercera parte. Los ojos de la Virgen. Capítulo 1. Unos ojos vivos que reflejan una figura humana. En el año 1929, Alfonso Marcué, un fotógrafo que estaba examinando algunas fotografías en blanco y negro que había hecho a la imagen de la Virgen de Guadalupe, se dio cuenta de algo increíble.
Mirando en uno de los ojos, en concreto el ojo derecho de la imagen, allí parecía que se reflejaba la imagen de un hombre. O sea, dentro del ojo de la Virgen había la imagen de un hombre. El descubrimiento era tan raro, tan sorprendente, que no quiso comunicarlo a nadie salvo a las autoridades eclesiásticas. Mirad lo que he encontrado. Y en aquel momento, las autoridades eclesiásticas, que consideraron también muy extraño este descubrimiento, decidieron guardar silencio y no comunicarlo. La imagen estaba bastante lejos de la gente y para darse cuenta de esto había que acercarse bastante a los ojos de la Virgen y poder darse cuenta de que había efectivamente la imagen de un hombre, o eso parecía. Pero en el año 1951 ya no pudo callarse más este descubrimiento. En aquel momento, José Carlos Salinas, un dibujante, mientras estaba examinando con una lupa una fotografía del rostro de la Virgen, encontró perfectamente esa figura humana que se ve en el ojo derecho. Se dio cuenta, poco después, que también se podía observar la misma figura un poquito distorsionada en el ojo izquierdo. La noticia empezó a difundirse. En los ojos de la Virgen de Guadalupe puede observarse la figura de un hombre con barba, porque efectivamente las fotografías empezaron a circular, se empezó a hacer aumentos de ellas y podía verse perfectamente en el ojo de la Virgen la figura de un hombre con barba que estaba como mirándote. Se distinguen sus ojos, su nariz, su oreja, se le ve su hombro derecho, parte del brazo derecho. Aquí tengo una imagen del rostro de la Virgen de Guadalupe, mandada además como un regalo desde la Basílica de la Virgen de Guadalupe, tamaño natural, tal y como está en la imagen real. Y no hace falta ni siquiera una lupa. Cuando yo me acerco y miro los ojos de la Virgen, veo perfectamente ese hombre con barba del que estamos hablando. Se ve perfectamente. Rápidamente surgieron muchas preguntas. ¿Cómo es posible que en una pintura, si es que es una pintura la imagen de la Virgen, en el ojo de una pintura se vea reflejado una persona? ¿Y esa persona quién es? Así que se empezó a investigar los ojos de la Virgen. La iglesia le encargó a uno de los oculistas más acreditados de toda Centroamérica, el doctor Torija, que realizara un informe completo. Y entonces fue cuando saltó la sorpresa. La imagen del hombre con barba seguía matemáticamente las complicadas leyes de Purkinje-Samson. Los oculistas y especialistas en visión quedaron asombrados. Pero, si eso es cierto, es totalmente inexplicable. ¿Qué son las leyes Purkinje-Samson? El checo Purkinje y el francés Samson, cada uno estudiando por su cuenta, llegaron a descubrir la ley que lleva sus nombres y que nos explica el funcionamiento de la visión humana. Y es que en el ojo humano, cuando vemos algo, un objeto, una persona, se forman varias imágenes. Una en la parte anterior de la córnea. Es una imagen muy brillante. En el dibujo que estáis viendo es la primera. Otra se forma en una zona más profunda que la anterior, en el cristalino. Y hay una imagen menos brillante que la primera. La hemos señalado como la número 2. Y también hay una imagen que se forma muy pequeña y que además está invertida, está al revés. En el dibujo la que tiene el número 3. Hay muchos vídeos en YouTube por oftalmólogos expertos que explican perfectamente estas leyes de Purkinje-Samson. Os animo a verlos para entenderlo mejor. La dificultad de reproducir en una pintura estas imágenes es enorme, porque el ojo pintado tendría que tener una profundidad casi real para poder reproducir bien estas imágenes, pero el ojo de un cuadro es plano. La curvatura de nuestro ojo produce esa deformación en los objetos que es muy difícil de reproducir en pintura. Además, la colocación de estas imágenes que hemos hablado sigue unas complicadísimas leyes matemáticas, porque su posición depende de la intensidad de luz que recibe el ojo en ese momento. De tal manera que si hay más luz, la primera y la segunda imagen ascienden, están un poco más arriba, la tercera en cambio, que está invertida, desciende. Bueno, pues en el ojo derecho de la Virgen pueden observarse estas imágenes de Purkinje-Samson, siguiendo sus leyes matemáticas con absoluto rigor. Aquí vemos una foto real del ojo de la Virgen, donde pueden verse estas tres imágenes. La imagen primera mide 4 milímetros, la imagen segunda es un reflejo luminoso de este mismo hombre con barba, y la imagen tercera, que es muy chica, es 1 milímetro, está colocada con precisión matemática justo en el lugar que debería estar colocada, y además es esa imagen que está invertida. Este hallazgo por sí solo es tremendo, pero ¿qué pintor del siglo XVI iba a ser capaz, en un espacio tan reducido, el ojo de la Virgen, que mide unos 8 milímetros, de colocar con precisión, no solamente pintar ese hombre con barba tan pequeño, sino pintar 3 imágenes del hombre según las conocidas leyes de la visión, pero que en aquel momento no se conocían? Porque estas leyes fueron siglos después cuando se conocieron. ¿Qué pintor del siglo XVI iba a pintar una imagen invertida de ese hombre?
chiquitísima, que para poder verla hay que aumentar muchísimo la imagen. Cuando nadie iba a ver ese detalle, ni nadie sabía que nuestro ojo humano reproduce esa imagen invertida cuando ve algún objeto. Este descubrimiento por sí solo dejó a los científicos totalmente alucinados. Pero todavía fue más increíble cuando se examinó el ojo izquierdo y se descubrió que estaba la figura de ese hombre con barba, pero un poco distorsionada. Según los oculistas, la imagen que aparece en el ojo izquierdo es justamente lo que, siguiendo las leyes de la física óptica, tenía que aparecer. Es decir, si ese hombre estaba ahí siendo observado por esos ojos, está perfectamente puesto tal y como tiene que verse según la visión humana. Pero todavía quedaban más sorpresas. Algunos oftalmólogos, examinando los ojos de cerca, pudieron comprobar que parecían unos ojos vivos. Es decir, tenían profundidad y luminosidad que no es propia de ojos pintados sobre una superficie plana. En concreto, el doctor Torija nos dice que cuando dirige la luz del oftalmoscopio a una pupila de un ojo humano, se ve un reflejo luminoso brillante. Ese reflejo luminoso aparecía en la pupila del ojo de la imagen de la Virgen cuando se le aplicaba la máquina. Esto era algo que incluso hasta el propio doctor le provocó un impacto grandísimo, porque esa imagen parecía tener unos ojos vivos. Después aplicó la misma maquinaria a multitud de ojos pintados en cuadros de artistas muy buenos y nunca jamás se apreció luminosidad ni reflejo alguno. Porque son pinturas, acuarelas, son ojos pintados. Los ojos de la Virgen parecen estar vivos, dan impresión de vitalidad. Por otra parte, el doctor Escalante, un cirujano oftalmólogo, ha podido descubrir en la córnea del ojo de la Virgen pequeñas pigmentaciones idénticas a las que se encuentran en los ojos de los seres vivos y además en el párpado superior derecho las correspondientes redes de vasos sanguíneos. Otro misterio increíble. ¿Qué pintor iba a pintar con tanta precisión en un espacio tan pequeño y tan chico semejantes detalles? El descubrimiento de este hombre con barba causó un auténtico revuelo en el mundo científico y muchos se preguntaban: ¿quién es este hombre con barba? ¿Es Juan Diego quizá? Y así se pensó durante un tiempo. Pero estudios más profundos sobre los ojos de la Virgen iban a descubrir cosas que no podían verse a simple vista y que si el descubrimiento de este hombre con barba había causado impacto, esto iba a causar un auténtico shock en el mundo científico. Capítulo 2. Hay muchas personas en esos ojos. Fue el doctor ingeniero en sistemas ambientales José Aste Tostmann, que ha dedicado la mayor parte de su vida al proceso de digitalización de imágenes mediante ordenador, el que quizá ha hecho el descubrimiento más desconcertante y alucinante en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Las sofisticadas máquinas que empleaba el Dr. Tostmann son capaces de dividir cada milímetro de una fotografía en 1600 cuadraditos. Y ahora, cada cuadradito de esos, ampliarlo hasta 2500 veces. Imaginad la capacidad tan grandísima que tenían los ordenadores que usaba este doctor para aumentar una imagen. Cuando Tostmann en el año 1979 leyó en el artículo de una revista que se había descubierto el famoso descubrimiento del hombre con barba en los ojos de la Virgen de Guadalupe, pensó: si esa imagen está ahí, yo puedo ampliarla mejor que nadie con mis computadoras. Así que consiguió una buena fotografía nítida, clara, de la imagen de la Virgen, de sus ojos, y sometió esos ojos a un profundo proceso de digitalización. Tuvo que armarse con mucha paciencia, porque con un aumento tan impresionante las imágenes pierden nitidez, claridad, pero no obstante, después de probar, consiguió efectivamente ver con mayor claridad que nunca el hombre con barba del ojo de la Virgen. Se podían observar algunos detalles que todavía no habían sido vistos, como por ejemplo el pulgar de la mano derecha que estaba metido entre las barbas. Pero el asombro de Tostmann fue que no solo apareció este hombre con barba, sino que empezaron a aparecer otros personajes en los ojos de la Virgen. Personajes que nadie había visto. Al principio el doctor pensó que quizá eran simples manchas. Poco a poco, durante muchos días, agrandando, aumentando las imágenes, aplicando procesos para poder verlas mejor, para poder darles nitidez, claridad, empezó a comprobar que realmente en los ojos de la Virgen no solo había un hombre con barba, sino que con un tamaño pequeñísimo, totalmente imperceptible para cualquier ojo humano, podían observarse más personajes, un grupo de 12 personas que formaban una auténtica escena. Cuando lo anunció, en la sociedad hubo un auténtico impacto ante la noticia. Estos son los personajes que el doctor Aste Tostmann fue reconociendo y analizando. Un indio sentado,
Se trata de un indio que está sentado, está prácticamente desnudo, parece tener la cabeza semirrapada, con el pelo amarrado a la altura de las orejas para quedar suelto después. Se ve la correa de sus sandalias y en la oreja derecha lleva un arete. La cabeza de un anciano. Es el perfil de un hombre anciano, parece tener el pelo al estilo de los frailes y una lágrima se desliza por su mejilla. La cabeza de un hombre joven. Justo al lado del anciano, este hombre tiene la boca abierta en expresión de asombro. Enfrente de esa figura ya mencionada, se ve también un indio que está desplegando lo que parece ser una manta. Un indio de nariz aguileña lo está mirando a todos, lleva un sombrero en forma de cucurucho y extiende una manta que lleva atada al cuello. Se ve también la cabeza de una mujer negra, detrás del indio que despliega la manta. Y por último, un grupo familiar. Una mujer de facciones muy finas, con un bebé a la espalda, sostenido por un rebozo, como todavía hoy lo hacen en la India, que controla además a dos niños pequeños, y enfrente de ella un hombre con un sombrero, y por último de pie una pareja que parece observarlo. Claro, cuando uno empieza a pensar en todas estas figuras, le viene a la mente el relato del Nicasmo Pogua, un hombre anciano, mayor, con un pelo al estilo de los frailes, llorando. Pues puede ser el obispo Fray Juan de Zumárraga, cuando vio la imagen de la Virgen formarse en el ayate de Juan Diego, que sabemos según los relatos que lloró de emoción. Ese indio que despliega una manta ante esta persona, ¿no es Juan Diego desplegando su ayate ante el obispo y las personas que estaban allí? El hombre asombrado no podría ser intérprete de Fray Juan de Zumárraga, que no sabía el nahuatl y necesitaba a alguien que le interpretara cuando hablaba con un indígena. Alguno piensa, bueno, ¿y cómo es que había una mujer de color allí? Resulta que hemos descubierto en el testamento de Fray Juan de Zumárraga que había en su casa, dentro del personal de servicio, una mujer negra llamada María y también su marido, que por cierto, él mandaba en el testamento que cuando muriera los dejaran libres y que pudieran disponer de sí lo que quisieran. Es decir, es como si la escena que nos narra el Nicasmo Pogua estuviera impresa en los ojos de la Virgen, pero a unos tamaños tan increíblemente pequeños que jamás nadie los puede hacer, ni mucho menos un pintor hubiera podido pintar, porque son microscópicos. Incluso Tosman dice que ha descubierto parte de un mueble y un arco que parece formar parte de un techo. Algunos dicen, bueno, el Dr. Tosman ha encontrado una serie de manchas en las que su caprichosa imaginación ha querido ver toda una serie de personajes. Esta objeción no funciona por lo siguiente. Primero porque el propio Tosman presentó su figura en cierta ocasión a los expertos de una academia de pintura y quedaron asombrados ante la proporción y perfección de esas figuras. Es decir, estaban hechas de tal forma que solo una persona que conozca perfectamente la proporción de las personas y de las distancias podría haberlo hecho así, o si se tratara de una imagen real. En segundo lugar, el Dr. Tosman, para demostrar que era capaz de hallar en los ojos todas esas imágenes, hizo una prueba. Le tomaron una foto a los ojos de su hija, que estaba viendo una escena, sin que él estuviera presente y sin saber exactamente qué escena estaba viendo su hija. Luego sometió dicha foto al mismo proceso digital con el que había obtenido las figuras de los ojos de la Virgen. Ante el asombro de todos, Tosman pudo adivinar perfectamente las personas que estaban enfrente de su hija en el momento de hacerle la foto, porque todas habían quedado reflejadas en los ojos de la muchacha. Hizo lo mismo después con los ojos pintados en un cuadro y solo obtuvo manchas sin formas concretas, porque los ojos de un cuadro no reflejan ninguna imagen. Por lo tanto, resultaba claro que los ojos de la Virgen de Guadalupe eran como el ojo humano, reflejaban lo que veían. Y por último, pensando que todo esto podía ser una casualidad, el mismo Dr. Tosman, que había hecho sus investigaciones solamente en el ojo izquierdo, pensó que si esos ojos de la Virgen estaban vivos y estaban viendo una escena que había quedado plasmada en la imagen, también debía verse en el ojo derecho. Así que buscó en el ojo derecho, según las leyes de la visión, dónde deberían estar esas imágenes exactamente según la proporción, la luz, la intensidad, y encontró que también en el ojo derecho se encuentran reflejadas las mismas figuras justo en el mismo lugar donde según las leyes ópticas y según un cálculo complicadísimo de ordenador deberían estar. Imposible atribuir esto a un mero azar y mucho menos a un pintor. Pero hay todavía más. Ampliando el ojo de uno de los personajes, se ha descubierto que en ese ojo también hay reflejada otra persona. Esto sí que ya un increíble tremendo. Un misterio dentro del misterio. En un cuarto de micrón, es decir, 1 milímetro dividido 4000 veces, podemos encontrar una imagen de una persona que refleja en su ojo a su vez a otra persona. Imposible que nadie pueda pintar semejante maravilla. Capítulo 3. Conclusiones finales. He aquí los principales misterios que nos ofrece la imagen de la Virgen de Guadalupe y estoy seguro que posteriores estudios científicos nos ofrecerán nuevos misterios. Son increíbles,
Creo que los podemos resumir en 9. 9 cosas inexplicables que se han podido encontrar en esta imagen. Primero, es inexplicable que una tela, un ayate del siglo XVI, confeccionado con hilo de maguey, cuya conservación no supera nunca los 20 años, lleve 500 años intacto y parezca como si lo acabaran de tejer. Segundo, es inexplicable que dicha tela haya resistido condiciones ambientales totalmente adversas, humo, insectos, humedad, polvo, sin que haya quedado en ella, ni en la imagen que hay en ella, rastro ninguno de estas cosas. Tercero, es inexplicable que en un material tan tosco, irregular, sin preparado ninguno previo de la tela, haya podido aparecer una imagen tan hermosa como es la de la Virgen de Guadalupe. Cuarto, es inexplicable que dicha imagen haya sido realizada de una vez, sin bocetos, sin trazos previos, sin rectificaciones. Quinto, es inexplicable que para pintar dicha imagen se haya usado una sustancia desconocida, que ofrecen a todo aquel que las ve tanta luminosidad como si se hubieran pintado ese mismo día. Sexto, es inexplicable que la imagen de la Virgen, a pesar de 500 años, del humo de las velas, de los toqueteos, besos, humedad ambiental, polvo, insectos, microorganismos, se conserve perfectamente sin la más mínima grieta ni fisura en la pintura. Séptimo, es inexplicable que los ojos de la Virgen, al aplicarse sobre ella una fuente luminosa, brillen y se llenen de luz, contrastando mejor los reflejos luminosos que hay en ellos. Esto no se da en los ojos pintados en cuadros, que son ojos planos, sino en los ojos vivos de una persona que tienen profundidad. Octavo, es inexplicable que en los ojos de la Virgen aparezca la figura de un hombre con barba, con sus correspondientes imágenes según los estudios de Purkinje y Samson, siguiendo de manera rigurosa, precisa y matemática las complicadas leyes físicas ópticas. Noveno, es inexplicable que aumentando esos ojos a unos tamaños increíbles, usando para ello superordenadores, llegando a ver cosas que son totalmente imperceptibles para los humanos, se haya descubierto en ambos ojos toda una serie de personajes en los que está representada con detalles de la época la escena que, según nos narra la historia, aconteció cuando se grabó la imagen de la Virgen en el ayate. ¿Y si resulta que todo esto es inexplicable porque todo esto es un suceso sobrenatural, como nos relata el Nikan Mopowa, escrito apenas 15 años después de que sucediera la aparición de la Virgen? Y si todo esto es cierto, ¿entonces existe la Virgen María? ¿Es la madre de Dios, como le dijo a Juan Diego? ¿Jesús es Dios que se hizo hombre, como narran los evangelios? ¿Vino a salvarnos? ¿Existe Dios? ¿Existe el alma? ¿Existe la vida eterna? ¿Existe la salvación? ¿Existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Todo esto es real? Si estás viendo este documental y no tienes fe, espero que todo esto te ayude por lo menos a plantearte. Y hay una cosa que podría hacer y no perderías nada, porque la Virgen en Guadalupe dijo que venía a proteger, ayudar, consolar a sus hijos, a todos aquellos que le invoquen con amor, con cariño, porque ella es una madre de compasión, dijo. ¿Por qué no le rezas a la Virgen? ¿Qué pierdes? Mira, si es mentira, si no existe nada, bueno, vas a hacer un poco el tonto, si quieres. Pero si es cierto, porque si es cierto que Dios existe, y que Dios quiere establecer una relación de amor con cada persona, también contigo, pero nos ha hecho libres y necesita que abramos nuestro corazón, aunque sea un poco, ábrelo. Pídele a la Virgen, ¿es verdad que todo esto existe? Si es verdad, yo no me quiero perder el amor de Dios, ayúdame a encontrarlo. Pide eso, si no existe, pero si existe, y abrir un poco tu corazón hace que la Virgen pueda entrar y hacerte llegar a Dios.